Además, por último, vamos a hacer un breve resumen de las lesiones más frecuentes que se dan a nivel abdominal. Vuelvo a cambiar. Bueno, entonces vamos a recordar que la primera causa de muerte del trauma era el sangrado, ¿sí? Y eso era la primera causa de muerte prevenible del trauma. Entonces, siempre aquí aplica el abdomen, es uno de los compartimientos más importantes que nos puede provocar una pérdida sanguínea que nos puede llevar a la fatalidad. Por ende, cuando estamos haciendo la revisión primaria de la ACD, una de estas cosas es identificar si el sangramiento en el abdomen. La segunda causa de muerte prevenible en trauma son las lesiones no reconocidas, las lesiones inadvertidas, o sea, algo que yo no me di cuenta, estaba ahí, una lesión intestinal, etcétera, etcétera, y ahorita no va a dar mayor problema, pero la sepsis a lo que puede conllevar esto va a ser lo que pueda desencadenar la fatalidad. Cuando nosotros tengamos algún trauma de tórax, no sé si yo todavía tuvieron la clase de trauma de tórax, si simultáneo tenemos un trauma de tórax, siempre tenemos que sospechar que puede existir un trauma abdominal. Acuérdense que el abdomen hace una cúpula con un diafragma y básicamente están superpuestos el tórax y el abdomen. Entonces tenemos que sospechar que el abdomen ha pasado algo así, a nivel torácico también tenemos un trauma. Y aquí es un poquito complejo en algunas circunstancias, muchas veces, porque asociado al trauma abdominal, a veces hay trauma craneoencefálico que alteran el estado de conciencia del paciente. En otras condiciones, los pacientes han ingerido bebidas alcohólicas, algún tipo de pacientes que pueden alterar la sensibilidad o incluso pues, la respuesta que tenga el víctima en este caso, y así dificultar un poquito cómo que se va a abordar. Porque no es lo mismo tener a alguien completamente consciente a tener a alguien que tiene alguna alteración de la sensibilidad o que no se puede comunicar adecuadamente. Entonces, ¿cómo vamos a dividir los ojos del abdomen? Comencemos por hablar del abdomen anterior. A esto nos referimos como abdomen anterior del trauma, eso basado en la TLS, y vamos a tener que los límites del abdomen anterior van a ser ambos rebordes costales. Luego vamos a tener las líneas axilares anteriores y abajo los ligamentos inguinales y la síntesis del pubis. Eso nos va a delimitar el abdomen anterior. Luego, esta región en especial, que es la superposición entre el tórax y el abdomen, la región abdominal, que básicamente por la parte anterior vamos a ver la línea intermanular que está a nivel del quinto espacio intercostal y por debajo vamos a tener los rebordes costales. Mientras que en la parte posterior va a ser el borde de las escápulas, una línea que pasa por el borde inferior de las escápulas hasta el reborde costal siempre. Y va a ser el pregunta de examen. Luego de esto pasamos a los flancos. ¿A qué nos referimos con flancos? A este espacio. Es un espacio que está comprendido entre ambas líneas axilares por arriba de la cresta ilíaca y vamos a ver que llega hasta el sexto espacio intercostal. Y por último tenemos en la región dorsal, tenemos la parte del dorso del abdomen, que básicamente tenemos la misma línea que se superponía, que es el límite de la región toracoabdominal, que son las líneas que pasan bajo las esquinas de las escápulas, la parte inferior de las escápulas, por arriba de las crestas ilíacas y media a las líneas axilares posteriores. O sea, al final la región toracoabdominal está superpuesta a la región dorsal del abdomen. Y por último, tenemos aquí la pelvis, que como recordamos es continuidad del abdomen y que básicamente tenemos la pelvis falsa, la pelvis verdadera, que es lo que está rodeado por los huesos coxales. Aquí es muy importante porque tenemos muchas estructuras que quedan en primer lugar protegidas por estos huesos, pero en segundo lugar difíciles de accesar para algunos estudios. Ya vamos a mencionar qué podemos encontrar ahí y qué podemos hacer al respecto. Bueno, entonces comencemos con los mecanismos de lesión. Los mecanismos de lesión pueden ser el trauma cerrado y el trauma penetrante. Ya lo vamos a ver. Y en el trauma cerrado vamos a tener nosotros tres mecanismos importantes. Uno es la compresión. ¿A qué se refiere la compresión? Es cuando la transmisión de energía por el impacto de un objeto contundente, etc., transmite, para la redundancia, inmediatamente a los órganos que están por debajo. Eso quiere decir que si yo tengo un impacto a nivel del hipocondrio derecho
voy a tener una compresión a nivel del hígado. Entonces, básicamente lo apretamos, digamos así, ¿verdad? Luego tenemos el mecanismo de desaceleración. El mecanismo de desaceleración afecta a la víscera que tiene una porción fija y una porción móvil. Por ejemplo, tenemos órganos como el intestino delgado que está fijo a la parte posterior del peritoneo por medio del mesentérico. Cuando nosotros tenemos un impacto en un vehículo, el cuerpo súbitamente se va a detener por los dispositivos de seguridad, porque no lleva un dispositivo de seguridad de choque contra el asiento del frente o el tablero. Pero en ese momento que se detiene el cuerpo, la inercia provoca que el intestino se siga moviendo. Y cuando llega al final, lo que ocurre es que se rompe el punto de fijación, en este caso el mesentérico. Y lo mismo puede pasar con algunas regiones de la aorta abdominal, puede pasar lo mismo con el vaso, etcétera, etcétera. A eso se le llama el mecanismo de desaceleración. Y por último tenemos el de sobrepresión. Cuando nosotros tenemos el impacto directo y la energía se transmite, pero se transmite hacia una víscera hueca, puede aumentar la presión intraluminal de esa víscera hueca y hacer que se lesione distante a donde ha sido el impacto. Por ejemplo, puede ser en la vejiga, puede ser en el intestino delgado, en el intestino grueso, que el impacto fue en una zona y cuando aumenta la presión intraluminal hace que se rompa por otro lado. Entonces, el directo es compresión. Cuando se para la víscera que está fija, es desaceleración, y cuando se comprime y es en otro sitio en la víscera hueca la lesión, se llama el mecanismo de sobrepresión. Esos son los tres mecanismos del trauma cerrado. Y en el trauma cerrado, pues hay que aprender sobre el órgano más comúnmente lesionado, que es el vaso, ¿sí? Seguido del hígado, y por último, estamos viendo ahí la imagen del intestino delgado. Ese es el orden, hay que aprendérselos de modo, pero es lo más común que se va a aprender. Por eso, cuando yo tengo un paciente que probablemente tiene un trauma cerrado, por ejemplo, me pasa con los accidentes de tránsito, lo primero que tengo que pensar, los órganos son el hígado y el vaso, son los primeros que uno tiene que pensar. El vaso a la cabeza y el hígado siguiente. Bueno, luego, con respecto al trauma penetrante, importante, ya más adelante se lo menciono, cuál es el límite para considerar un trauma penetrante, lo vamos a mencionar más adelante, pero el trauma penetrante puede ser de dos tipos, puede ser arma blanca, puede ser con una proyectil de no del cuerpo. El arma blanca es todo aquello que potencie la fuerza del ser humano, o sea, el arma blanca puede ser un cuchillo, puede ser una navaja, puede ser un desarmador, puede ser un hierro, etc. Puede ser cualquier cosa que va a potenciar la fuerza del ser humano. Y en este caso, el arma blanca puede ser de tres tipos el mecanismo de lesión que ocasiona. Uno, cortante. O sea, si yo tengo un cuchillo, una navaja que tiene mucho filo, el hecho de hacer el corte, ese es el mecanismo del trauma y lo que va a provocar directamente sobre los tejidos que pasen una separación, una abulsión, digamos así, una divulsión, perdón, de los tejidos. ¿Sí? Ese es el corte. Luego tenemos el otro tipo de lesión, que es la lesión punzante. Quiere decir que como un objeto que tiene un puntiagudo, al introducirlo, en este caso en el abdomen, por el sitio que va pasando es donde puede ir causando la lesión. A eso se le llama lesión punzante. Y luego tenemos la lesión cortocontundente. ¿Cuál es la cortocontundente? La de machete. ¿Sí? Es la del corto. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ustedes, pero bueno, lo que ocurre por combinación del filo y del impacto y la fuerza con que va a causar la lesión. ¿Por qué? Porque en el caso de un corvo machete, si alguien pone, por ejemplo, vamos a ponerlo más fácil, fractura el brazo, el antebrazo, ¿qué va a ocurrir? El corte por el filo, pero puede ser que el filo no sea tan importante como para fracturar el hueso, pero el impacto del machete. Entonces quiere decir que se van a combinar estas dos, la fuerza con la que va que causa el impacto más el filo que tenga el arma blanca. Luego tenemos las armas de fuego. Básicamente se dividen en dos tipos de lesiones. Las lesiones por armas civiles, que son las de baja velocidad, y las lesiones por las armas militares, que son las de alta velocidad. En términos generales, se supone que no debemos de ver nosotros en nuestro medio lesiones de alta velocidad porque se dan en guerra, pero pues eventualmente puede llegar a ocurrir. Así que nos vamos a enfrentar a lesiones de baja velocidad en términos generales. Bueno, las
las lesiones por arma blanca van a tener siempre como órgano más afectado el hígado, seguido del intestino delgado, el diafragma y el colon. Ese es el orden, hay que aprenderse. Mientras que por proyectil de Madefoot a la cabeza se invierte el intestino delgado, es el más comúnmente lesionado, seguido del colon, luego el hígado y luego las lesiones vasculares. Bueno, ese cuadrito, ahí lo ven, es lo mismo que les dije cuando estábamos hablando del tipo de lesiones que ocurrían según el impacto de los vehículos, si era una colisión lateral, una colisión anterior, si la persona había sido inyectada. Pues básicamente para eso se los pongo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es saber, ya conozco los mecanismos del trago, quiere decir que compresión directa, o sea, todo lo que esté abajo de un dispositivo de seguridad, que son los que vamos a ver ahora, son los órganos que tendré que sospechar que puedan estar lesionados. Luego voy a pensar en la desaceleración, si es un impacto por un accidente de tránsito, y luego voy a pensar en la sobrepresión. Los dispositivos de fijación en los vehículos son los cinturones de seguridad. Estos dispositivos de 2 puntos se llaman, porque pasan encima, o deberían de pasar encima de las 2 espinas ilíacas hasta los superiores para hacer su función adecuada. Este tipo de cinturones ya no hay. Hoy en día se ven solo en los aviones. Es para que no entren los cuerpos, porque en un impacto de un avión se no va a proteger para nada. Luego, tenemos los de 2 puntos. Algunos vehículos viejitos que puedan encontrar en la calle podrían llegar a ver este tipo de fijación, que es del hombro hacia una de las espinas ilíacas. Esto causa demasiada inseguridad porque la persona se desliza por debajo del cinturón y causa fracturas severas, miembros inferiores, clavícula, incluso hasta puede llegar a lesionar el cuello si se desliza mucho. Luego tenemos los cinturones que van a encontrar comúnmente ahorita en los vehículos, que son los de 3 puntos, que son los que pasan por ambas espinas ilíacas entre los superiores y por uno de los hombros, dependiendo de si conductor o si pasajero, si es el hombro que va a estar sujetado. Y luego los cinturones que tienen 4 puntos de fijación, ambas espinas ilíacas entre los superiores y ambos hombros. En términos generales, en los vehículos comerciales casi no se ven, más que todos son los vehículos utilizados para competencias, vehículos deportivos y alguien que pueda usarlo por gusto propio, pero en términos generales, el de medio es lo que vamos a ver nosotros. Bueno, y con respecto a las heridas por proyectil de Madefoot, tenemos que saber que hay 2 orificios generalmente que vamos a observar cuando pasa a través del tejido el proyectil. Y el orificio de entrada generalmente va a ser un orificio más pequeño que el orificio de salida y que se va a ir formando a medida que pasa, a medida que va trayendo una especie de cono, donde el tejido va a ir, se va a necrosar a medida de evolución. Y esto nos ayuda a saber cómo ha sido el impacto, en qué dirección han sido los impactos de bala en este caso, para saber más o menos qué tipo de órganos pueda tener lesionado alguien, o para saber inclusive si alguna lesión ha sido tangencial. Importante que nosotros las heridas por proyectil de Madefoot, salvo que estén en el tórax, no las suturamos. ¿Por qué no las suturamos? Porque si uno le cierra esos procesos, en medio se va a hacer un absceso. Por eso se dejan abiertos. Solo que sean el tórax o que tengan una herida con un hueso expuesto para tratar de evitar la osteomielitis. Además, las heridas van a tener otra particularidad. El pequeñito va a tener los bordes invertidos, o sea, para adentro, y el orificio salido va a tener los bordes vertidos. Si la lesión ha sido muy cerca, también vamos a tener tatuajes de la pólvora, porque hay una explosión y esa explosión provoca que también haya impacto, haya tatuajes, se acumule la pólvora ahí en el sitio. ¿Por qué es importante esto a la hora que estamos atendiendo a un paciente? Porque para que cause más daño una bala, tiene que darle suficiente espacio para que tenga adecuada velocidad. O sea que hay más chances de que no pasen lesiones tan graves si ha sido a quemarropa el disparo, que si ya se le dio suficiente distancia para que la bala agarre suficiente velocidad. Y con las escopetas, que es lo que se ve de uso comercial en nuestro medio, en todos los negocios que puedan ver importantes,
Lo que sucede ahí es que si la lesión es muy cerca, puede llegar a causar impactos y lesiones en los tejidos grandes. Si nosotros empezamos a avanzar entre los 3 y los 6 metros, es una lesión intermedia. De los 6 metros en adelante, los perdigones básicamente se separan, y al separarse, las lesiones tienden a ser más aparatosas porque son un montón de orificios, pero menos probable de que haya lesiones más graves. Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? ABCDE, o sea, hacemos nuestra revisión primaria, todos los anexos de la revisión primaria de la que hablábamos, y en este caso ya pasamos nosotros a la revisión secundaria, que era la revisión amplia, ¿verdad? Decíamos realmente la historia clínica, lo más que se puede obtener si hay forma de obtener los datos, para saber cuánto tiempo ha pasado desde que la persona sufrió un impacto hasta que consulte con nosotros. No es lo mismo que acaban de balear y que están ahorita a alguien que lo balearon hace una semana y que viene vivo. Entonces, tendría que tener otro tipo de triage cuando lo veo. El mecanismo no es lo mismo, una herida por arma blanca con un cuchillo, una herida por arma blanca por alguien que se cayó, y esto es un caso real de hace un par de días, alguien que se cae en una construcción y cae sobre una varilla de hierro y queda empalado, no es empalamiento, pero bueno, queda empalado, ¿sí? Diferentes tipos de mecanismos de trauma y diferente la forma de abordar a esos pacientes. Cuando tenemos lesiones por arma de fuego, tenemos que tratar de saber qué tipo de arma es. No es lo mismo un arma como puede ser un revólver a una lesión por escopeta, por ejemplo. No es lo mismo la lesión de un que puede provocar un civil a la lesión que puede provocar en un operativo militar, un operativo de la policía, en un paciente lesionado de un mismo tipo de lesión, y me tiene que cambiar la perspectiva de a qué me voy a enfrentar cuando estoy evaluando al paciente. La distancia, como les mencionaba, es muy importante si se puede llegar a documentar a qué distancia fuese, porque malo, pues se puede andar a qué distancia y cuántas heridas tiene. Es lo mismo traer una herida que traer 20 heridas por proyectil para el cuerpo. Otro dato importante es saber qué tanta sangre se perdió en el sitio donde se sufrió la lesión. Muchas veces esa información el paramédico lo puede brindar. Porque no es lo mismo tener una lesión de tener un sangramiento pequeño, tener una lesión donde tenemos un sangramiento masivo y esa víctima probablemente vaya a tener una hipovolemia importante, porque como recordamos, la primera causa de muerte prevenir el trauma es la hipovolemia por el sangrado. Bueno, el examen físico, el mismo examen físico que hacemos en cualquier historia clínica, que tenemos que hacer en la inspección para observar el tipo de estigma de trauma que puede tener. Ya se va por el tramo penetrante y el tramo cerrado. Vamos a auscultar. No es tan útil la auscultación en el trauma porque hay mucho ruido generalmente en las salas de trauma, en las máximas urgencias. Entonces, no siempre van a poder identificarlo, pero sí siempre saben que el paciente tenga peristaltismo. Porque ya vamos a ver que cuando queda en observación, si ese paciente en la evolución pierde el peristaltismo, tiene que empezar a pensar algo está ocurriendo, que podría ser que haya una lesión pequeña que no se había podido demostrar al inicio. La palpación para buscar si hay rebote, básicamente lo mismo que nosotros estamos investigando, y vamos a buscar la estabilidad pélvica. Aquí ya les voy a enseñar un video cómo se busca. No se busca varias veces, se busca una vez, porque necesitamos disminuir la cantidad de sangre que se esté perdiendo. Y las fracturas pélvicas pueden perder hasta 3 litros de sangre, o sea, estamos hablando de un shock grado 4 que se puede provocar solo por eso. Tenemos que cortar a todos los pacientes que tienen genitales, genitalia glútea, porque en esas zonas también pueden haber lesiones y eventualmente pueden tener comunicación, como ya vamos a ver, con el abdomen. Tenemos que descartar lesiones uretrales para no poner una sonda y causarle otra vía, una vía paralela y determinar de destruir la uretra cuando colocamos sondas. El perineo tenemos que evaluarlo también. El recto y la vagina se evalúan con tacto porque si tenemos lesiones a ese nivel, hay más chances de que haya lesiones graves a nivel intraabdominal. Y por último, la área glútea, que vamos a ver cómo está comprendida para mencionar la importancia de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la inspección? Vamos a ver esto, ¿sí? No es lo mismo tener la marca del cinturón de seguridad, que se me va a hacer pensar a probable lesión en tórax, lesión abdominal, en un trauma cerrado, tengo que pensar a la cabeza, órganos sólidos, porque hay vasos de primero que me tiene que ir a la cabeza. Y estos perdigones, probablemente esta persona que no tiene mayor pozo, son
muy aparatoso lo que se ve, pero puede que ninguno haya penetrado. ¿Sí? ¿A dónde tiene que penetrar el peritoneo parietal? Para que sea considerado un trauma de abdomen, tiene que ser peritoneo parietal. De ahí para arriba no es trauma penetrante, es trauma de la pared abdominal. Y en este caso, a esto se le llama empalamiento. Aquí viene el arma blanca bien incrustada ahí. No es el empalamiento, pero coloquialmente así se le conoce. El empalamiento real, se ha escuchado la historia, es un tipo de tortura que se hacía a los enemigos, de lo que se hacía que se clavaban estacas y se sentaban la estaca a la persona. Eso no lo mata en el momento, eso lo deja vivo y era para asustar al enemigo. Lo deja vivo y dura bastante tiempo, y lo que lo mata es la sepsis, cuando se perforan los intestinos. ¿Por qué? Porque ahí queda incrustado y eso mismo es hemostasia. Como no se retira en ese caso el arma, en este caso de estaca donde lo clavaban, a la hora de estar empalado estaban vivos. Así de que se llevaba por los grandes pasos porque la misma estaca le hacía hemostasis. Y sepsis, que es la segunda causa previsible de muerte de trauma, es la que terminaba matando a esas personas que eran empaladas. Pero siempre en términos generales, a esto le llamamos empalamiento, a que quede ahí incrustada el arma en la cavidad. Bueno, como les mencionaba, la ocultar solo tenemos que saber básicamente que tiene ruido peristático. Y en el examen físico seriado nos va a ayudar a saber si el abdomen puede tener irritación peritoneal. Si hay irritación peritoneal, vamos a perder el ruido peristático. Va a ir disminuyendo hasta perderse. A la hora de percutir, podemos hacer nosotros evidenciar el signo de rebote. No es necesario, alguien que tiene una lesión abdominal estableciéndose. Simplemente con percutir podemos llegar a estimular el peritoneo y eso causarnos el signo de rebote y saber que ese paciente pues, lo vamos a tener que operar. No hay que causar dolor innecesario. Y a la hora de estar palpando tenemos que poder diferenciar entre la resistencia muscular voluntaria de la irritación peritoneal. Porque si a alguien le acaban de pegar con un bate en el abdomen y yo le digo, le voy a tocar a ver si le duele, con solo que le diga y le dolió, porque va a estar predispuesto, aparte realmente le va a doler la pared abdominal. Por lo tanto, tengo que aprender a hacerlo sutilmente para poder descubrir si realmente hay una irritación peritoneal en determinada zona para los bienes necesarios. Esta es la maniobra para valorar la seguridad pélvica. Primero lo que se hace es como tratar de abrir y luego tratar de cerrar a nivel de las espinas ilíacas anteriores superiores. Primero como tratar de abrir y luego como tratar de cerrar. Si se mueve para afuera o para adentro, hay una fractura pélvica. Por eso se hace solo una vez y de ahí se le comunica. Si tú eres el paramédico, se lo tiene que comunicar a todos los demás. Porque si no, en cada movimiento que le haga, lo van a hacer perder más sangre. Y después de esto, lo que se hace es poner una fractura pélvica con una faja pélvica, que básicamente es una especie de cinturón que se puede improvisar hasta con una sábana, solo amarrando al paciente para que disminuya la pérdida sanguínea. Las lesiones pélvicas son muy graves y básicamente tienen tres mecanismos de ocurrencia. El mecanismo más común es la compresión lateral. Cuando tenemos este tipo de compresiones, lo que vamos a tener nosotros es fracturas de las ramas iliopúbicas, y eso es lo más común, y estas a su vez pueden perforar el recto, la vagina o la uretra. Luego vamos a tener los mecanismos de compresión anterior-posterior, y esto va a provocar fracturas en el globiernos. Básicamente se abre la síntesis del pubis y se lucran las articulaciones sacroiliacas. Y por último, tenemos una más rara que no sé si se llama, son dos fuerzas que se van a contraponer y eso provoca este tipo de fractura donde uno de los nervios dorsales se fractura y se luxa. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Vamos nosotros a ver que en todo tipo de estas fracturas, sobre todo ese sellamiento, vamos a tener algunas alteraciones en los miembros inferiores. Y en ese sellamiento lo que va a ocurrir es que el lado que está afectado se va a desplazar con la contracción de los músculos. O sea, el hueso que vea yo para arriba es el lado donde voy a tener la fractura. En este caso, lo que estaremos viendo es una fractura de la iliopelvis derecha, porque es el que se lo va a llevar la musculatura abdominal hacia arriba. Bueno, uretra, perineo y recto a todos los pacientes. La única contraindicación para no hacer tacto rectal y vaginal es que el cirujano no tenga manos o no tenga dedos, o que el paciente no tenga algo
o la paciente no tenga valor. Y ahí hay que hacer revisar a todos los pacientes. ¿Por qué? Imagínense que tienen una lesión penetrante por una herida foramen, así como el cuchillo que tenían ahí, gordito, no sé si ha penetrado. Ya el contacto rectal y sale sangre, ¿de dónde sale esa sangre? Está perforado el intestino. El paciente tiene que ir a la paratomía para poder disminuir los chances de que ocurra un problema séptico del colon, que es de los que más pueden dar problemas en el trauma por sepsis. Bueno, entonces, en la uretra hay unos signos que me van a hacer pensar que hay una lesión uretral. Uno, que veamos sangre de meato. Si le veo sangre de meato, probablemente puede haber una lesión. Que veamos equimosis perineal, básicamente es eso. Esto es más común en los hombres cuando hay este tipo de lesiones. Y que al tacto rectal la próstata esté cabalgante. No la sienta móvil, no la sienta aquí. Y eso nos indicaría que puede existir una lesión de la uretra. ¿Qué significa eso? No le voy a poner una sonda transuretral a ese paciente. Porque si yo se la pongo y no he descartado que haya una destrucción de la uretra, lo que voy a hacer es terminar de romperla y ya le regalé lesión para toda su vida, dilataciones, etcétera, etcétera. En este caso se hacen tallas suprapúbicas, que es básicamente una cirugía pequeña donde se introduce una sonda polio, pero a través de la pared abdominal y ahí se drena. El tacto rectal, nosotros vamos a buscar cómo está el tono del esfínter, eso nos va a ayudar a saber cómo está inervado, si la mucosa está íntegra, obviamente para palpar la próstata, y si hay sangre, porque eso indicaría que hay una lesión penetrante, en este caso del colon. En el tracto vaginal es muy importante, sobre todo cuando hay lesiones del perineo. Bueno, como el tipo de fracturas que mencionábamos de las ramas subpúbicas, puede haber lesionado la mucosa de la vagina. Y eso puede condicionar a una sepsis originada desde ese sitio. Luego vamos con la región glútea. La región glútea es importantísima. ¿Dónde está la región glútea? Se comprende entre los bordes superiores del hueso ilíacos y el pliegue glúteo. El pliegue glúteo, ¿saben cuál es? Esa máquina que está ahí. Porque es importante, la mitad de los pacientes que tienen lesiones penetrantes a nivel de la región glútea tienen lesiones graves intraabdominales que requieren atención y algún tipo de procedimiento. Entonces, si yo veo que hay un trauma penetrante en la región glútea, tengo que ser más desconfiado y tendré, si no encuentro signos al examen físico, que hacer algún tipo de estudio para determinar que no vaya a tener nada ahí. Porque hay porciones del recto extraperitoneal, tenemos los órganos genitales, sobre todo en la mujer, que pueden llegar a tener lesiones, y sobre todo a nivel rectal, puede llegar a ser catastróficas y matar a alguien en una sepsis tempranamente. Entonces tenemos que aprender a revisar bien a todos los pacientes. Bueno, ¿cómo en los anexos que utilizamos respecto a la revisión secundaria del trauma abdominal tenemos, acuérdense, la sonda de Levin que utilizamos para drenar el comprimido gástrico con contraindicaciones, fractura de la base del cráneo para no meterlo al encéfalo. Eso me ayuda a disminuir las probabilidades de que vaya a vomitar el paciente y que vaya a expirar. Y en segundo lugar, me descomprime el estómago, porque algunos pacientes con trauma pueden presentar una distensión gástrica aguda, que esta distensión gástrica aguda va a comprimir la vena cava va a disminuir el retorno venoso y al disminuir la precarga, este paciente puede chocarse porque ha tenido una dilatación gástrica aguda. Por otro lado, la sonda Foley, que utilizamos transuretral, que ya vimos que si sospecho una lesión en la uretra no la voy a colocar, el urólogo me va a ayudar a hacer la talla suprapúbica con un cirujano entrenado y me va a servir. Porque si yo le quiero hacer la parotomía, tengo que descomprimir la vejiga. ¿Por qué? Porque si no me la voy a pasar llevando con el piscina. Si la tiene ahí. 1. 2. Si yo le quisiera hacer al paciente lavado peritoneal diagnóstico, va a ocurrir. Si yo no le va haciendo la vejiga, puede ser que el lavado peritoneal le haga el enjuague directo a la vejiga. Y además me va a ayudar a saber cómo están las diuresis, que indirectamente me va a dar información de si ese paciente lo estoy resucitando adecuadamente con los cristaloides que le he aplicado. Bueno, en la lesión toracoabdominal nosotros podemos hacer uso de la radiografía torax posterior. Además, como otro anexo, vamos a utilizar la radiografía del para corroborar lo que hicimos en el examen físico, que no hay fractura con la maniobra que les mencionaba, y en algunas ocasiones, cuando hay lesiones por proyectil de arma de fuego,
sobre todo cuando tenemos dudas, porque son impares, podemos poner marcas metálicas, clips pegados mientras tomamos la radiografía y eso nos ayuda antero, posterior y lateral a saber más o menos qué trayectoria ha tenido para poder identificar qué estudios extra le voy a hacer a la persona. ¿Qué otros anexos tengo? Bueno, el FAS y el lavado peritoneal diagnóstico. FAS, el ultrasonido focalizado en trauma, que es muy útil, sobre todo en el trauma sanado de abdomen, y el lavado peritoneal diagnóstico, que lo van a ver cada vez menos, pero es más útil sobre todo en el trauma del abdomen. ¿Cuándo está contraindicado hacer cualquiera de estos dos? Porque son equivalentes, solo que uno es útil en el cerrado y el otro es útil en el abierto. Cuando tengamos una indicación de la laparotomía, no voy a estar perdiendo el tiempo en hacer un paso con un lavado si al paciente le toca la laparotomía, porque esto sirve para saber si lo voy a operar o no. Si tengo un paciente que tiene un estado hemodinámico alterado, el FAS o el lavado peritoneal diagnóstico me pueden ayudar a saber si tenemos sangrado abdominal y por ende para poder controlarlo mediante un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones del FAS? Uno, un paciente que tenga alteración del estado de conciencia, un paciente vapuleado, un paciente en estado de ebriedad que yo sospeche que puede tener un trauma sanado del estómago, me hago FAS. ¿Para qué? Para ver que no haya líquido libre. El FAS lo que busca es líquido libre. No sé si es sangre, si es orina o qué es, pero la ventana que vamos a mencionar más adelante cuáles son, buscamos líquido libre. Y el lavado peritoneal diagnóstico lo que busca es sangre. Literalmente eso es lo que busca. Si tenemos alteraciones de la sensibilidad, o sea, pacientes que además de los traumas de tubo, de los traumas ventricular, por mucho que yo les examine, no voy a saber si tiene alteración peritoneal. Y en este caso, si es una lesión cerrada, pues entonces el FAS nos podría ayudar a saber si es una lesión intraabdominal. Cuando el examen físico está raro, está dudoso, no estoy seguro si tiene indicación o lo está mintiendo, pues el FAS podría ayudar a verificarlo y eventualmente es interesante el lavado peritoneal diagnóstico. Si al paciente yo no lo voy a poder estar evaluando de forma seriada, pues entonces le hago un estudio de esto, por ejemplo, trae una fractura de ligamento, trae un hematoma subdural epidurario, no van a tener que seguir, yo no voy a poder estar pendiente de qué va a pasar con el abdomen, me hago un FAS con un lavado peritoneal diagnóstico y eso me va a dar mayor tranquilidad para poderlo vigilar en el postoperatorio de lo que sea que vayan a hacer por otro tipo de lesión. Si tenemos lesión en las costillas bajas, pues acuérdense que eso puede llegar a penetrar el abdomen. Lesión de la pelvis o la columna lumbar, también estos dos estudios podrían llegar a utilizar. Todo lo que sea penetrante es más fácil identificarlo con el lavado peritoneal diagnóstico, porque puede ser lesiones muy chiquitas que no lo va a ver en el FAS porque el líquido único de lo que sea aplicado, de sangre o lo que sea, mientras que el lavado peritoneal diagnóstico se lo puede llegar a detectar. Si yo tengo una contusión de la pared abdominal y sospecho que alguna trífica podría estar comprometida, como el mecanismo de sobrepresión, entonces podría ser más útil en este caso el lavado peritoneal diagnóstico para determinar si hay una lesión. Bueno, el FAS, ¿qué ventajas tiene? Bueno, en primer lugar, sirve para buscar líquido. No sangre, asumimos que sangre la mayoría de veces, pero sirve para buscar líquido. Es rápido. Se hace sumamente rápido, obviamente manos entrenadas, tiene la ventaja que no es vacío. Aparte, entonces se lo puedo estar repitiendo las veces que yo quiera, porque no es vacío. Es preciso, tiene mucha sensibilidad, es económico porque pues, solo básicamente necesitamos tener el equipo de ultrasonido de aliento o de emergencia y como les mencionaba, podemos hacer una docencia porque lo puedo hacer yo después del presidente, lo puede interno, lo externo, todo el mundo lo puede llegar a hacer. El problema es que es súper dependiente. Quiere decir que tanta habilidad técnica que no está haciendo, si va a ser de sensible, si no cambia, pues por alto todo. Y si no estoy entrenado, pues puede que yo no lo logre detectar. ¿Cuáles son las ventanas entonces que se van a buscar de la voz peritoneal diagnóstico? Son cuatro. La ventana que tenemos pericardia, que básicamente lo que busca es seleccionar el consumo de drogas, adolescencia, rayos, comportamiento de la vida adulta, que los señores a partir de los 60 años empiezan a comportarse raro. Del lado derecho, en la Orgánico fácil de desarmar. Comportamiento y las emociones positivas en la infancia y adolescencia. Usualmente en niños y entre 90 y 90 centímetros a edades y todo. Un trastorno de comportamiento utilizado en fisiológicas patologías físicos. A partir de los 50 empieza todo lo y si hay líquido en esa zona. Y por último, la suprapúbica, que básicamente ahí necesito que esté llena la vejiga,
porque la orina va a ayudar a que las ondas pasen más fácilmente y así tener mejor información de la piel, si puede definir si hay o no. Es muy, pero muy difícil llegar a observar mucha la sangre de calcio no podía dar por sentado el diagnóstico hasta que la persona creció. Voy a hablar un poquito de lavado peritoneal diagnóstico. El diagnóstico de 19 años, ya sos adulto. Ese es un problema también. ¿Qué significa que es muy sensible? Y una sensibilidad del 98%. Quiere decir que me va a agarrar todas las personas que tengan lesiones importantes dentro del cuerpo, pero me va a agarrar algunas que tuvieron lesiones chiquitas que ya no necesitan. Porque el lavado peritoneal puede llevar a hacer la parotomía innecesaria en un sangradito del vaso de líquido que lo pasó. Y ya terminó, se controló solito, un sangrado chiquito, pero entonces esa sensibilidad puede provocar que... Lo que creo que van a preguntar es las enfermedades. Una de sus ventajas es, uno, es invasivo, tenemos que abrir la zona, introducir características en el lavado, y luego lo que se hace es que, si introduce un realmente y luego se retorna, tengo que tener por lo menos un 5% de retorno de ese líquido para mandar ese líquido de la muestra y que me lo digan al microscopio si estos resultados que le voy a decir. Si yo tengo al solo introducir el catéter más de 10 ml de sangre que no coagula, ese paciente tiene un lavado peritoneal diagnóstico macroscópico positivo y eso es indicación de la anatomía inmediata. Macroscópico positivo. Si yo al aspirar no lo tengo, no se puede lavar y lo mando al laboratorio. Si tengo más de 6.000 glóbulos rojos, eso se considera microscópico positivo. Si tengo más de 500 glóbulos blancos, también se considera microscópico positivo. Si llegan a haber bacterias, porque no deberían haber bacterias ahí, fibras alimentarias, etcétera, podría considerarse como positivo y entonces indicar la necesidad de una laparotomía. Ya casi, ¿no? Bueno, la tomografía computarizada es muy útil, pero tiene la particularidad de que si no es útil, que nos sirve para identificar lesiones específicas de órganos que están afectados, el problema es que necesito que el paciente esté estable. Yo no puedo mover a voluntad con el paciente estable, porque lo único que voy a hacer es aumentar la mortalidad sin ningún beneficio. Entonces el paciente tiene que estar compensado. Es muy útil en las lesiones del retroperitoneo, sobre todo lesiones cerradas, peritoneo y pelvis. ¿Por qué? Porque en el retroperitoneo, en la agüita de lavado peritoneal no va a llegar. Todo se va a quedar en el órgano de la cervicita, pero todo lo que esté detrás del retroperitoneo está aislado. No me va a llegar ahí el líquido para poder hacer el estudio microscópico. Y ¿qué pasa? En este caso, el ultrasonido es enemigo del aire. Recuérdense que se hace en la pared anterior del abdomen. Si yo tengo los intestinos encima, no logro ver lo que está ahí atrás. En estos casos particulares, es más útil la tomografía y dependiendo de lo que se esté buscando, vamos a utilizar la contrastada. En términos generales, a nosotros nos interesa descartar que haya lesiones en los órganos, por eso la vamos a utilizar contrastada. Si por algún motivo solo fuera pelvis, entonces la podemos utilizar sin contraste, porque el hueso se puede evidenciar sin necesidad de contraste en la tomografía. ¿Cuándo no debería yo hacer una tomografía? Uno, cuando me vaya a retrasar el tratamiento. Si yo no lo tengo disponible en mi hospital y lo tengo que mover a otro hospital, bueno, quizás no es el adecuado momento, puedo guiarlo y hacerlo más adelante si fuese necesario. Si el paciente no coopera, viene con alteraciones de estado de conciencia, estado de ebriedad, etcétera, y no lo puedo sedar, porque se me puede definir y puedo necesitar intubarlo solo por haberlo sedado. Ahí podría valorar si mejor no aceptar, pero si de modo es necesario para tratar el trauma, para que sedarlo y exponerse a una eventual incubación si se llega a tener esa persona. Y si tienen alergia con el contraste, si es muy urgente, ni modo, le ponemos esteroides, le ponemos antihistamínicos y nos preparamos ante una eventual reacción adversa o inclusive está una capilaria, pero puede que necesite yo tratar una lesión importante para saber si haga la laparotomía y podríamos llegar a utilizarlo a pesar de esta contraindicación relativa que en algunos pacientes. Hay unos autores que dicen que si hacemos una tomografía en un paciente estable y que tenemos que hay el líquido libre de la tomografía, yo tengo que pensar que es sangre. Y si no hay lesión en los órganos sólidos,
esa sangre viene de otro lado, viene del intestino, algo que probablemente no había dado información de irritación peritoneal. Entonces, si yo no veo lesiones en el hígado, en el vaso que tiene un sangradito chiquito en la cara, y tengo líquido libre, tengo que asumir que esa paciente tiene una lesión que requiere la laparotomía. Bueno, ¿qué otros estudios puedo utilizar? Dependiendo de lo que esté buscando, así que se voy a enfocar. Los estudios contrastados como la uretrografía me pueden ayudar a ver si hay continuidad. Eso se hace fácil, que se hace, se distribuye un poquito de material de contraste en unas de los 20 o 50 ml, y lo que se hace es que se introduce a través de la uretra y se pasa lentamente, y en ese momento se toma la radiografía. Si yo veo que hay continuidad de uretra, perfecto, le puedo poner la sonda. Si ahí hay discontinuidad, le toca al cirujano o al urologo ver cómo se va a hacer la talla suprapúbica para después resolver lo de la lesión cerebral. También puede llegar a tener lesiones extraperitoneales de la vejiga. Se hace una cistografía. En este caso, se pone la sonda Foley, si se ha detectado que hay lesión de la uretra, se inyecta, se instila material iodado diluido y se toma la radiografía. Cuando nosotros tenemos una imagen en llamas, o sea que han disecado por el preperitoneal, ¿sí? No voy a tener signos de irritación peritoneal, pero voy a tener una fuga de orina sin paso. Esos pacientes que están estables se pueden manejar solo con sonda Foley y con antibióticos, sin necesidad de hacer una cirugía. Si tenemos irregularidad, una lesión vesical, trauma cerrado de abdomen sin signos de irritación peritoneal y con lesión extra vesical de la vejiga, se puede manejar conservador. También, si yo tengo sospecha de una lesión del tracto geniculinario, del pielograma endovenoso, lo vamos a subir aquí. También se puede hacer el pielograma retrógrado, que básicamente lo que se hace es que se pasa el material de contraste de forma retrógrada para que no lleguen los ureteres y los cálices, y así podría identificar la integridad de esto. De ahí, cuando nosotros hacemos otras cosas raras, como por ejemplo lesiones en las órganos peritoneales como el duodeno, a veces hacer el ducto digestivo superior y tomarles una radiografía lateral nos puede ayudar a saber si hay fuga de material de contraste en el retroperitoneal por una lesión del duodeno. También los enemas nos pueden ayudar en las porciones extraperitoneales del colon y del recto. En la vía biliar es el páncreas podemos utilizar el CEPA, que hemos escuchado para otro tipo de patologías, y eso nos puede ayudar, uno, a identificar la lesión, y dos, inclusive realizarlas si no son lesiones muy graves con un stent y manejarlas así sin necesidad de cirugía. Bueno, las heridas toracoabdominales, estas son un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque pueden estar las dos compartimentos, tórax y abdomen compartidos. El examen físico es muy útil aquí, porque el problema es que el diafragma básicamente se escapa de todos los estudios. Es muy difícil identificar una lesión diafragmática, a menos que sea muy grande. Entonces, estos pacientes se vigilan y a medida se está vigilando el abdomen, cómo ventilan, cómo respiran, se les puede tomar seriada incluso radiografía del tórax. Ahí podemos llegar a identificar si hay una lesión que provoque un neumoperitoneo, que provoque una hernia diafragmática por una ruptura de diafragma, etc. Si tenemos mucha duda, podemos hacer un seguimiento muy invasivo, como la toracoscopía o la laparoscopía. Si yo tengo dudas, le sacamos la camarilla y vemos cómo está la ruptura de diafragma, por ejemplo, o vemos si hay algún tipo de lesión importante en el tórax, y en el abdomen lo mismo. Si yo pienso que alguien, pues, tiene una lesión tangencial, si ya está descrito que la grasita del abdomen puede llegar a proteger incluso debido a proyectiles de fuego, podemos hacer la toracoscopía, ingresa la cavidad abdominal y mira la pared abdominal insuflada. Si no ve que ha penetrado el peritoneo parietal, no fue penetrante, se acabó ese paciente. La libró y sin necesidad de hacer una laparotomía, solo se introduce la cámara inclusive. En otras ocasiones sí se puede introducir la cámara y pinzas, se puede hacer algún tipo de ajustancia para no tener que hacer una laparotomía, solo para lavar una herida de un vaso o de un hígado que ya paró de sangrar y que solo mete un tipo de sangre en la cavidad. También la cámara nos puede ayudar. Insisto, el diafragma, incluso la tomografía, se nos puede ir por ahí. Es muy difícil detectarlo al inicio, a menos que sea una lesión crónica. Por ejemplo, tiene un peritoneo
y le pone un tubo de tórax, y le pone un tubo de tórax al paciente y le hace un lavado peritoneal y si el líquido de lavado le sale por el tubo, entonces se diafragma está roto y le toca, en este caso, la laparotomía, porque las lesiones del diafragma en trauma se reparan por la laparotomía. Las lesiones del diafragma, las hernias diafragmáticas electivas se reparan a través del tórax. ¿Sí? No le vayan a hacer a ustedes los familiares. Bueno, otras estrategias son la exploración durante la herida. Son heridas muy pequeñas que uno no sabe realmente si penetraron. Ya es muy poco común, pero antes existía eso de utilizar picayelos o desarmadores o cometían algún tipo de robos menores y tener lesiones en el abdomen. Entonces, en este caso, si yo tengo una lesión que no tengo mucha información y no le quiero hacer lavado peritoneal porque yo voy a transgredir el peritoneo con fines diagnósticos, puedo poner anestesia local al paciente y puedo prolongar un poquito la herida y empiezo a disecar a ver hasta dónde llega. Si se quedó en la poneurosis superficial, si se quedó, acuérdense que en la tenemos tres músculos, que son el oblicuo externo, el interno y el transverso. Si se quedó en uno de los músculos, no penetró. Anteriormente tenemos los rectos, que puede ser que solo una de las hojas de la vaina esté afectada y entonces no es penetrante ese paciente y se acabó antes de la red, no recuperó su red. Y pude descartar sin hacerle pocas una lesión penetrante. ¿Dónde no voy a explorar las heridas? En el tramo donde penetrante o en el tramo abdominal por en el epigastrio jamás, porque me pudieran meter incluso en la diafragma explorándolas, porque está muy fácil de acceder, por eso se hacen ahí en la ventana pericárdica, en el epigastrio, y en la región toracoabdominal, porque yo me puedo meter al tórax. Si me meto al tórax, yo le voy a provocar el campo peritoneo, entonces voy a causar más movilidad en el paciente, probablemente. Bueno, el peritoneo parietal, claro, pregunta de examen. El 50% de las personas que tengan este tipo de lesiones van a requerir laparotomía. Eso depende de un montón de cosas. A ustedes que se les quede trauma penetrante de abdomen, tienen que hacer un estudio para descartar que no hay nada allá. Y eventualmente una laparotomía y vamos a ver cuáles son las indicaciones de la otra diapositiva. El examen físico seriado puede ser muy sencillo. O sea, yo a ese paciente lo tengo, ahorita no tiene mayor evidencia del examen físico, lo ingreso y le estoy vigilando el abdomen cada 4 o 6 horas y le estoy tomando el leucograma. Si los leucogramas empiezan a aumentar, si la hemoglobina empieza a descender o si no tenía dolor abdominal y ahora no presenta o presenta infiltración peritoneal en el seguimiento, o inclusive tenemos algún otro signo que nos indique, como por ejemplo la peristalsis que estaba presente y ahora disminuyó, o incluso tengo un vídeo a la reevaluación, eso puede indicar que algo está ocurriendo allá adentro, que está irritando el intestino, sangre, contenido intestinal, orina, bilis, etc. Y que eso le ha provocado esa alteración. Entonces es muy útil y es muy sensible el examen físico serial. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de hacer una laparotomía? Bueno, el tramo abdominal cerrado con hipotensión, que se asocie a que me salió positivo el PAS, o que se asocie a que me salió positivo el lavado peritoneal diagnóstico, o que tenga irritación peritoneal ese paciente, hay que ir a revisar qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Lavado peritoneal positivo, aunque el paciente no tenga mayores signos, indicación de laparotomía. Si tengo una herida abdominal penetrante, más hipotensión, ni ideal haciendo esos estudios, yo solo voy a abrir porque ese paciente tiene una lesión vascular importante en el abdomen. Las heridas por proyectil arma de fuego, todas las penetrantes tienen indicación de laparotomía. Y si tengo unas lesiones por heridas de retroperitoneo visceral o vascular, pues con más razón, si es herida por proyectil arma de fuego, tendrá que ser explorada por laparotomía. La evisceración es una indicación que existe en la TLX, pero no siempre se tiene que hacer laparotomía, pero existe en la TLX. Si yo solo tengo visceración del epiglomo, puedo acercar el epiglomo evisceral y puedo hacer un lavado peritoneal diagnóstico para la herida para ver si me sale positivo o no. Pero en términos generales, evisceración para la TLX, indicación de ir a revisar el abdomen. Gracias. Bueno, el tramo penetrante más sangrado del estómago, evidenciado por la sonda de Vin que le pusimos, el paciente que está apoyado aquí
y le pongo la sonda levín y sale sangre, entonces el estómago está lesionado, porque la parotomía, si le hago el tanque bien penetrante en la lesión y salió sangre del cuerpo, ese paciente tiene una lesión del cuerpo hasta que no demuestre lo contrario y le toca la parotomía. Y si le pongo una sonda Foley y le sale sangre y ha sido una lesión penetrante, ese paciente tiene una lesión del tracto urinario y le toca la parotomía. Irritación peritoneal, o sea, peritonitis. La parotomía, explorador. Si tengo aire libre, eso generalmente lo voy a ver por el diafragma. Le voy a poner al paciente de pie para poder tomar una radiografía AP y ver el diafragma derecho. O si no se puede poner de pie, lo tengo que poner en el punto lateral izquierdo para que el gas se movilice aquí al nivel de este hígado y lo pueda observar y no confundirlo con la burbuja gástrica. Y si es así, tendrá indicación de la parotomía. Si en una proyección vemos gas en el retroperitoneal, tenemos que pensar o fue el duodeno o fue el colon que se rompieron retroperitonealmente y por ende habrá que repararlo, necesitan cirugía. La tomografía con contraste, tenemos que hay disrupción del tracto gastrointestinal, que tenemos lesión intraperitoneal de la vejiga o lesiones del pedículo renal, van a necesitar la parotomía. Las lesiones del riñón, que no son lesiones graves, y si son por traumas cerrados, se pueden manejar conservadoramente. Vigilancia, reposo, antibióticos y se acabó. Bueno, ya vamos a hablar ahora de eso para cerrar, de lesiones específicas. El diafragma, las rupturas del diafragma son más frecuentes posterolateral izquierda, del lado derecho, por si te viste el hígado, se protege más. Cuando ocurre, se rompe posterolateral izquierda. En una radiografía de tórax podríamos ver la elevación de la onda diafragmática y eso se va a pensar de que hay una lesión del diafragma. Si la sonda nasogástrica se le puse, la sonda de Levin la tengo que aquí enrollada en el tórax, estamos aquí arriba y es por una ruptura. Si veo que la burbuja gástrica está en el tórax, una ruptura del diafragma, o cuando tengamos algunos otros heridas penetrantes, por ejemplo, a la hora de estar haciendo el examen serial, puedo llegar a detectar lesiones del diafragma que no han sido detectadas al inicio por medio del examen serial y las radiografías del tórax que se pueden acercar 4 o 6 horas. A veces también incluso puede ser que en la radiografía inicial haya un neumotórax lámina que no se ve adecuadamente porque es chiquito y eso le va a dar manejo con sujetador con oxígeno y vigilancia, pero que ha aumentado en el transcurso de las 4 o 6 horas, pues, habrá que realizar un procedimiento con un tubo. En el duodeno, pues también es bastante difícil, generalmente estas lesiones son por impacto directos. Alguien conduciendo, impacto en el timón del vehículo, impactos directos en una bicicleta, cuando se cae, en alguna pelea, impactos directos, alguien que practique un tipo de artes marciales puede tener este tipo de lesiones, generalmente las lesiones del duodeno son porque estamos observando los impactos directos. Y el problema es que, como usted es el retroperitoneo, ni me sirve el PAS, ni me sirve el lavado peritoneal, porque no van a llegar hasta ahí. Eventualmente, en la zona nasogástrica también puede haber sangrado que ocurre. Le puedo llegar a hacer una radiografía lateral del tórax para ver si hay gas en el retroperitoneo, si sospecho una lesión en esa zona. O puedo hacer un estudio con contraste. Le pasar un material de contraste que lo quiera, si le hace la tomografía y se ve si hay disrupción del duodeno. Entonces, yo no le voy a hacer a todos los pacientes esto. Le voy a hacer a los que tengan un mecanismo de trauma, una biomecánica que me sugiera que la lesión puede estar a nivel duodenal. El páncreas pasa lo mismo que con el duodeno, está en el retroperitoneo, no me lo alcanza ninguno de esos estudios. El TAC me puede servir, o aquí eventualmente el CEP me puede ayudar para una disrupción del conducto pancreático principal. La amilasa no nos dice nada. La amilasa se puede llegar a utilizar según otros textos como la TLS en combinación con la fosfatasa alcalina y esto puede aumentar la sensibilidad de la bacteria con el diagnóstico. Pero la amilasa, eso es en general de la lesión intraabdominal, pero la amilasa como tal, solo para descartar una lesión en el páncreas, puede que no sea concluyente porque puede estar elevada por cualquier trauma intraabdominal. En estos casos, el TAC con doble contraste será necesario.
Si tengo dudas, ni modo, habrá que hacer una exploración quirúrgica por medio de una laparotomía. Las lesiones genitourinarias son muy importantes porque pueden causar mucha morbilidad. Los golpes directos en la espalda pueden llegar a lesionar los riñones. Si nosotros tenemos hematuria macroscópica o microscópica en tramos cerrados, le tendré que hacer algún estudio diagnóstico. ¿Por qué? Porque las lesiones cerradas del riñón pueden llegar a manejar simplemente con vigilancia y reposo. El taco del kilogramo puede ser útil para descartar una lesión a este nivel. El 95% de las lesiones renales por tramos cerrados se puede identificar con la TAC y se puede tratar sin operar. Y las lesiones uretrales pueden dividirse en dos tipos, anteriores y posteriores. En las mujeres rara vez la uretra anterior y en hombres la uretra anterior. Y eso respecto al diafragma ornamental. En el hombre, ¿qué tipo de lesiones ocurre? En el traumatismo a horcajadas. ¿Sabes cuál es el traumatismo a horcajadas? O sea, alguien en una bicicleta cae con el hierro en medio de las piernas. Esas son las lesiones a horcajadas. Y lo que ocurre es que se impacta contra el pubis de la uretra y ahí existe una distorsión. Entonces, en ese tipo de lesiones, motociclistas, alguien en la bicicleta, tengo que descartarlo, hacer primero el examen físico y eventualmente, si tengo algún hallazgo, algún tipo de estudio como la uretrocarcina. Las lesiones de los órganos sólidos, bueno, el hígado y el vaso se pueden llegar a detectar solo con el lavado peritoneal diagnóstico, se pueden detectar con el examen físico por dilatación peritoneal si es una lesión que haya causado un sangramiento, y si tengo lesiones de estos órganos, generalmente van a hacer indicación de la laparotomía. Usualmente porque el sangrado me va a dar positivo, entonces vamos a tener que operar. Si tengo una lesión aislada de un órgano sólido y el paciente está estable, o sea, sí evidencia, si hay un poquito de sangrita en la ventana esplénica, un poquito de sangrita en el pasto, el paciente esté hemodinámicamente estable, lo puedo vigilar. Le doy reposo, le repongo el volumen y empiezo a vigilar el abdomen y puedo repetir el paso y así poder saber si ha seguido perdiendo sangre. La hemoglobina, si empieza a descender, va a indicar que sigue descendiendo, por ende va a necesitar una laparotomía para el tratamiento. Y ya por último, solo para mencionar lo de la pelvis, porque esto lo ven en otro tipo de temas, tienen alta mortalidad, pueden llegar a ser hasta el 30% mortales de las fracturas pélvicas, y lo que mata a la gente tiene hemorragia, ¿verdad? Porque secuestran grandes cantidades de sangre en las fracturas pélvicas. Aquí es importante la faja pélvica o el sábado que mencionamos, y si sospechamos que se ha roto hacia el abdomen, tocará hacer angiografía para tapar endovascularmente los vasos lesionados o quirúrgicamente por medio de una laparotomía. Si tengo una fractura pélvica con un hematoma pélvico, en primer lugar, si se me ocurre hacer un lavado peritoneal diagnóstico, lo tengo que hacer por arriba del ombligo. Si luego por debajo del ombligo pudiera caer el hematoma, y puedo, uno, abrir el hematoma y hacerlo sangrar más, y dos, hacer una laparotomía innecesaria porque me salió positivo el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, esas particularidades hay que tomarlas en cuenta a la hora de encontrar un paciente que tenemos una fractura pélvica y le vamos a hacer un estudio de este tipo. La laparotomía por este tipo de lesiones se hace, solo se estabiliza el paciente, se le propone el volumen y esto puede mejorar la mortalidad que ocurre en este tipo de pacientes. Yo sé que ya están interesados, le van a dar la terapia electroconvulsiva con la si tienen dudas o preguntas. ¿Por qué el vaso era el que tenía mayor lesión? El vaso tiene varios ligamentos y esos ligamentos no tienen suspendido. Entonces, muchas veces el hecho de la inercia hace que se desgarre fácilmente y por eso generalmente si en el trabajo cerrado, ya sea por compresión directa o por desaceleración, el vaso es el que es más largo en este caso. Lo mismo con el hígado. Lo mismo con el hígado, pero no es tan la afinación es más grande, aparte el hígado solo por su volumen está ahí retenido en el abdomen, mientras que el vaso sí se puede mover, es más chiquito. Entonces por eso no es tan como el vaso de la lesión del hígado, pero sí, el tramo cerrado son los dos órganos que primero se van a
a lesionarse. Pues, a ver, el doctor igual español temprano. Éxito en su examen. Gracias.